Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy el gobierno retomó la iniciativa, ¿sí? Anunció créditos para viviendas, para construir 400.000 viviendas, para que se den una idea. En la Cámara de Construcción estiman que cada vivienda genera entre 5 y 7 puestos de trabajo. ¿Es keynesianismo puro o es kirchnerismo puro? ¿Sí? Volvió a tomar la iniciativa, se volvió a parar en el centro del ring el gobierno y genera una política que contrasta absolutamente con lo que se está haciendo en Europa, ¿sí? Hay una crisis en Europa que está derramando en todo el mundo, genera déficit fiscal. En general lo que se hace en Europa es tratar de bajar el gasto, ¿sí? Pero cuando bajan el gasto recaudan menos y cada vez tienen más déficit. Acá en Argentina, al igual que el 2009, se apuesta a hacer al revés, a decir, bueno, vamos a generar mayor recaudación y no menor gasto. A ver, no hay un sector con un efecto multiplicador más grande que el de la construcción. Ustedes, mientras están viendo el programa, pueden mirar a su alrededor en su casa y ver, ¿sí?, que en una casa hay cemento, hay ladrillos, hay madera, hay aluminio, hay acero, hay fletes que trajeron todo eso, hay electrodomésticos que ya vienen en una vivienda, hay muchísimos sectores que tienen que ver con la construcción. Por eso la decisión del gobierno, y de alguna manera se complementa con las que venían tomando antes. A ver, empezaron a cerrarse, empezaron a decir que no salgan dólares, restringamos las importaciones, que no haya fuga de divisas, que la gente no puede comprar dólares para ahorrar, y una vez que trataron de aislarse lo más posible de la crisis internacional, le empezaron a echar nafta al mercado interno para que crezca. Esto es una parte de las medidas que va a tomar el gobierno para que la economía no se desacelere o se desacelere lo menos posible dentro de un contexto internacional tan difícil, ¿sí? Se están terminando las paritarias y ya este fin de mes se comienzan a cobrar salarios más altos. Se va a anunciar un nuevo mínimo vital y móvil. Se va a anunciar el mes que viene un aumento del salario familiar y de la asignación universal por hijo, y en septiembre llega el nuevo aumento para los jubilados. Es decir, se trata de operar nuevamente sobre el mercado interno. Va a haber también más cantidad de créditos para inversión utilizando los fondos del Bicentenario. Es decir, se va a trabajar en la inversión, en el consumo, pero haciendo base en este sector multiplicador que es la construcción, para tratar de pasar lo mejor posible lo que está ocurriendo en Europa. Y lo que está ocurriendo en Europa es gravísimo. Es decir, nosotros nos estábamos quejando de que no podemos comprar dólares para ahorrar, y hoy la Comisión Europea dijo que en Grecia se debería empezar a restringir la salida del dinero de los bancos. Está recomendando la Comisión Europea un corralito en Grecia. Venía para acá recién y escuchaba en la radio, estaba pensando después de que habló la presidenta que mañana los medios hegemónicos estaban obligados a poner esto en el título de tapa, pero que seguramente pasado mañana ya no iba a estar y el tema iba a volver a ser el dólar, como pasó con YPF, ¿sí? Una enorme noticia, una de las cosas más importantes de los últimos diarios, que duró 2 o 3 días en los medios. Venía para acá y en la radio escuchaba en Radio Continental que estaban entrevistando a Juan Carlos de Pablo, un economista neoliberal, y le preguntaban sobre el dólar, y cuando le preguntaron sobre las medidas de la presidenta, dijo, no las escuché, y siguieron hablando del dólar. Es decir, hay un trabajo para generar incertidumbre muy grande, ¿sí? Están tratando de convencer a la gente de que las medidas que se están tomando, entre ellas la restricción para comprar dólares para ahorro, son porque el país está mal, tratando deliberadamente de sacar de contexto lo que está ocurriendo en el mundo. España recibió en el fin de semana, y lo hicieron en el fin de semana para que no reaccionaran los mercados, ¿sí?, un rescate de 125.000 millones de dólares. Tratan de no poner la palabra rescate, así como no le llamaron default a lo de Irlanda, a lo de Grecia, a lo de Portugal. Un rescate es un blindaje. Le están dando plata a los bancos y están financiando la fuga de divisas en España. Y le pusieron condiciones. Rajoy graciosamente dijo, no nos pusieron condiciones, y le contestaron desde la Comisión Europea cuáles eran las condiciones. Y las condiciones son subir el IVA, aumentar la edad jubilatoria, bajar el gasto en salud y en educación, entre otras cosas. ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda a los créditos que nos daba el FMI? Ese camino se está siguiendo en Europa. Y en ese contexto es que en Argentina se empiezan a tomar medidas defensivas. Entonces, el debate hoy en los medios es:
si estas medidas que toma el gobierno defensivas son porque la situación argentina está mal y porque puede haber un problema, o son para prevenirlo. Yo estuve recabando unos datos para comparar la situación de la deuda argentina con los países europeos, porque el problema en Europa es un problema de deuda. Lo que le pasa a los europeos es que no pueden pagar la deuda. Fíjense, estos son vencimientos de deuda pública en millones de dólares. Es el promedio de los vencimientos entre 2013 y 2020. Lo que viene, eso es lo que miran los inversores, lo que viene, ¿sí? Entre capital e intereses, Italia tiene que pagar por año, a partir de 2013, 212.000 millones de dólares. España tiene que pagar 175.000 millones de dólares. Y Argentina solamente tiene que pagar 4.600 millones de dólares. Aquí uno ve que no tenemos un problema, que el problema lo tienen ellos. Yo no sé si hicieron la placa del dato con respecto al PBI. ¿La podemos poner? A ver, porque si no ustedes pueden pensar, bueno, pero las economías son más grandes. Lo que tiene que pagar Italia cada año significa el 10% de su Producto Bruto. Lo que tiene que pagar España de deuda a partir de 2013 es el 16% de su Producto Bruto. En Argentina no llega al 1%. Es decir, Argentina no tiene un problema de deuda. Argentina no tiene el problema que están teniendo los grandes países del mundo. Lo que está tratando es de evitarlo. Las medidas que se están tomando son para evitar que nos ocurra lo que está ocurriendo en Europa, porque ya la vimos la película, porque ya la vimos, ¿sí? Y la medida que se tomó hoy tiene que ver con que una vez que vos cerraste y trataste de aislarte lo más posible dentro de lo que se puede en este mundo globalizado, tratar de que el mercado interno se mueva y de que todo lo que generamos en Argentina quede en Argentina y no se fugue. Vamos a estar hablando hoy con el gerente de la Cámara de la Construcción de este plan que acaba de anunciar la presidenta, en donde obviamente las constructoras van a tener un papel decisivo. Vamos a tener un informe que venimos preparando desde hace rato sobre la inseguridad, ¿sí? En Argentina hay inseguridad como hay en muchísimos países del mundo, ¿sí? Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la inseguridad, pero hay algo que se estudia desde hace muchos años en el mundo, que es cómo juega el aumento de la inseguridad y el aumento de la sensación de inseguridad. Esto no es una palabra mía ni es una palabra de un noticiero. Esto es algo que estudian los sociólogos, ¿sí? La sensación de inseguridad no siempre va de la mano del dato real de la inseguridad. Dentro de un rato le vamos a mostrar un informe para ver cómo se desarrolla esa brecha entre inseguridad y sensación de inseguridad en los distintos países y cómo se está desarrollando en Argentina a partir de esta guerra que han desatado algunos medios hegemónicos contra el gobierno, ¿sí? Así que vamos a empezar en el destape con el gerente general de la Cámara de la Construcción, Fernando Lago. Después vamos a estar con Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, ¿sí? A ver, ¿cómo están viendo ellos la situación social? ¿Cómo están viendo la situación económica? ¿Cómo están viendo las protestas que está habiendo de distintos sectores contra el gobierno? Los caceroleros, también la CTA, también el anuncio de Moyano. Y vamos a estar con Analía del Franco. Hay algunos consultores, uno o dos, que empezaron a decir que está cayendo la imagen de la presidenta. Lo vamos a hablar con Analía del Franco. Pero vamos a empezar el programa ya mismo.